Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os he preparado un vídeo en el que vamos a hablar del sector de los semiconductores, que es un sector que se espera que va a tener bastante crecimiento de cara al futuro, y a mí personalmente pues me parece un sector interesante para invertir en él. Vamos a hablar de tres empresas que creo que son de las mejores, ¿vale? De todo el sector, y finalmente pues os voy a enseñar también dos ETFs por si queremos tener exposición a todo este sector sin elegir acciones individuales. Bueno, lo primero que quiero comentaros, aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando el TAM de este mercado de los semiconductores. TAM significa Total Addressable Market y es el tamaño del mercado, ¿vale? Lo podéis ver aquí, está en billions, en miles de millones de dólares. Y como veis es un sector que tiene crecimiento, como veis, pero no es un crecimiento lineal, sino que hay años, como por ejemplo en 2019, en los que el mercado pues no creció, sino que a lo mejor cayó un 4, un 5%, pero después es para seguir creciendo a largo plazo. Entonces esto quiere decir, como os pongo aquí, que es un sector cíclico y esto lo tenemos que tener en cuenta porque es clave, pero que a su vez a largo plazo tiene crecimiento. Esto quiere decir que no va a crecer linealmente todos los años, como os había dicho, sino que va a haber años, ahora lo vamos a ver con las estimaciones para el año que viene, en el que el tamaño de este mercado va a retroceder. Comentaros que existen varios tipos de empresas dentro de este sector, no todas las empresas hacen lo mismo, y vamos a ver una de cada tipo. Existen diseñadores, existen foundries y también existen fabricantes de equipos para la fabricación de esos semiconductores. En el año 2023, como os digo, lo que se estima, lo podéis ver aquí en esta imagen, en las estimaciones, es que el mercado va a decrecer. El mercado va a pasar de 580.000 millones de dólares, que va a tener en 2022, ¿vale? Lo que supone un crecimiento del 4%, 4,4% comparado con el año pasado, pues para el año 2023 las estimaciones que tenemos ahora es que este mercado va a decrecer hasta los 557.000, es decir, un 4,1% de caída en el Total Addressable Market. ¿Y a qué se debe esta caída? Bueno, pues en parte al aumento de la inflación y a que se espera una menor demanda en el mercado. Entonces esto hay que tenerlo claro y es bastante importante. Aquí tengo alguna estimación más, esto está extraído de una presentación de la empresa ASML, que ahora la vamos a ver, ¿vale? Es la primera de las empresas que vamos a ver. Y podemos ver cómo ellos también estiman un crecimiento para el futuro en el mercado y estiman que en el año 2030 el mercado se va a doblar o incluso más que doblar. Actualmente ya hemos visto que estaba en 0,6 trillones de dólares, no llegaba realmente, eran, aquí lo podéis ver, unos 580.000 millones, lo que es el tamaño del mercado en este año, y se estima que para el año 2030 ese mercado va a estar en un rango de entre 1 trillón y 1,3 trillón, es decir, que se va a doblar prácticamente de cara al año 2030, lo cual pues es positivo, ¿no? Podéis ver que el mercado era 0,4 trillón en el año 2019 y ha crecido pues un 50% hasta ahora, ¿no? Que es 0,6 trillón, así que parece que es un mercado interesante. La primera empresa que vamos a ver es ASML, que para mí es la mejor empresa de todo el sector, prácticamente es un monopolio, y ASML, como veis, al igual que prácticamente todo el mercado, lleva una corrección importante. Después veremos el drawdown porcentualmente y vemos cómo a largo plazo ha sido una inversión brutal. De hecho, sus acciones se han multiplicado por muchísimas veces y el rendimiento a largo plazo, según este gráfico extraído de Google, ha sido del 26.618% desde el año 1990, me parece que nos dan los datos. A largo plazo la revalorización que han tenido sus acciones ha sido increíble. Actualmente están cotizando a 569 euros por acción, pero tenéis que saber que también cotizan en dólares. Podéis encontrar las acciones bajo el ticker ASML. ¿A qué se dedica esta empresa que opera dentro de este sector de los semiconductores? Bueno, pues ASML se encarga de la fabricación de las complejas máquinas, que son una pasada. Si puedo os pongo aquí una foto para que veáis cómo son las máquinas con las que se fabrican los semiconductores. Son máquinas súper complejas. Bueno, pues lo que hace ASML es fabricar esas máquinas y esas máquinas se las vende a otras empresas como por ejemplo Taiwan Semiconductor, que es una foundry, después vamos a hablar de esta empresa también, para que fabriquen esos semiconductores. Ya os he dicho que no todas las empresas de este sector hacen lo mismo. Y bueno, esta sería el primer tipo de empresa que vamos a ver. Como os digo, es prácticamente un monopolio y su tecnología está a varios años vista
de sus competidores. Lo podéis investigar, ¿vale? Es una pasada lo de ASML y como os digo, prácticamente es un monopolio. Aquí podemos ver el drawdown, o lo que sería lo mismo, la caída en tanto por ciento que ha tenido pues el precio de sus acciones desde el año 2010, nos aparece aquí, hasta la actualidad. Y vemos que ha tenido el mayor drawdown al menos en una década, llegando a caer cerca del 60% desde máximos. Ahora ya veis que algo se está recuperando, ¿vale? Pero aún así está lejos de máximos todavía. Entonces, pues esto podría ser interesante, ¿vale? Después vamos a ver la valoración de la empresa, pero ya veis que la caída que lleva es bastante importante. Bueno, ¿qué os puedo contar sobre ASML? Ha sido una empresa que ha crecido a muy buenos ritmos. Podemos ver en su histórico como los ingresos pues se han multiplicado por varias veces, ¿vale? Casi por 4 desde el año 2010 y ha crecido a ritmos cercanos al 15%. Así que esto está muy bien, ¿no? Una compañía que crece a un 15% anual más o menos, pues es un muy buen crecimiento en mi opinión. Y para el futuro los analistas también son positivos con la compañía y esperan que seguirá creciendo. Después veremos también una guía que nos da la propia empresa ASML para que veáis que durante los próximos años pues espera que va a seguir creciendo. Os he puesto también esta imagen en la que podemos ver tanto las ventas como el margen bruto como los beneficios por acción de la empresa, para que veamos cómo han evolucionado desde el año 2010. Esto está extraído de su propia web de relación con inversores, ¿vale, chicos? Os dejaré aquí en la descripción los enlaces para que podáis consultar toda esta información por vosotros mismos. Y vemos, como os decía antes, cómo los ingresos han crecido muchísimo, han pasado de 4.500 millones, ¿vale? Esto está en billions, de 4.500 millones de euros en el año 2010 a 21.100 que se estiman para el año 2022, que todavía no ha finalizado. Vemos cómo los beneficios por acción también han crecido muchísimo, pero no crecen de forma progresiva, sino que hay años, como os digo, en los que han decrecido. Por ejemplo, entre el año 2011 y 2012 hubo una caída en los beneficios por acción, pero a largo plazo la tendencia es a crecer. Y vemos cómo entre 2010 y 2021 pues se han multiplicado por unas 6-7 veces los beneficios por acción. Y el precio de sus acciones pues ha hecho un poco lo mismo. Y después también tenemos en naranja que nos ponen aquí la evolución del margen bruto de la empresa, que veis que actualmente ronda el 50% y bueno, ha ido aumentando también a lo largo de los años. Esto siempre es positivo, ¿vale? Cuanto mejores sean los márgenes de una empresa, tanto el margen bruto como el margen neto, como todos los tipos de márgenes que queráis calcular, mejor será, ¿no? Más rentable será la empresa. Y ahora lo que os había comentado antes sobre la guía que nos da la propia ASML para el futuro. Nos da una guía de ingresos, también nos da de diferentes partidas pues de gasto, también nos hablan del CAPEX o incluso del margen bruto y también de los impuestos para el año 2025 y también nos da una guía para el año 2030, que sería más a largo plazo. Como veis, actualmente, ¿en qué niveles se sitúa la empresa? Bueno, pues por ejemplo en ventas en 2021 tuvieron 18,6 billion. Se estima que para 2025 van a andar entre los 30 y los 40 billion. Sí que es cierto que es un rango bastante amplio el que nos dan, pero bueno, estas estimaciones son interesantes, sobre todo para cuando analicéis la empresa, pues que tengáis datos de lo que cree la propia empresa que va a crecer, ¿vale? Esto no son estimaciones de analistas, sino que es una guía que nos da la propia ASML. Bueno, como veis, también se estima que los márgenes brutos van a ir creciendo para el año 2025 y deberían estar en torno al 54-56%, esto es positivo. Y como os digo, pues también tenéis estimaciones de CAPEX por si os pueden ser útiles o incluso de la tasa impositiva. Y para el año 2030 nos dicen que los ingresos deberían ser de al menos 44 billions, y la parte alta de esa guía que nos dan son los 60 billions, lo cual si se cumple pues supondría triplicar los ingresos desde el año 2021 hasta el año 2030. Esa sería la parte alta de la guía que nos dan. Y lo que también estiman es que estos márgenes brutos pues todavía se van a ir más arriba. Actualmente ya hemos visto que están en torno al 53% y se van a ir entre el 56 y el 60%. Así que esto es muy positivo y creo que esta tabla puede ser interesante de cara a cuando vayáis a haceros vuestras propias estimaciones de beneficio. Ahora, si os parece, vamos a pasar a la valoración de la empresa, pero antes de eso me gustaría comentaros que si valoráis todo este esfuerzo que hago al hacer estos vídeos y queréis apoyar el canal de alguna forma, pues podéis dejar un like aquí abajo o un comentario para que YouTube poco a poco nos vaya recomendando a más gente, ¿vale? Que es completamente gratuito y creo que tampoco supone mucho esfuerzo. Así que vamos a la valoración de la empresa. Para no complicarnos mucho, pues bueno, vamos a valorar las tres empresas que vamos a ver por la métrica PER, ¿vale? Que es el precio en relación con los beneficios.
Y basta con echar un ojo al histórico para ver que la empresa pues ha estado cotizando históricamente a valoraciones bastante altas. Podéis ver cómo actualmente la empresa, que está cotizando en estos momentos en torno a 570 euros por acción, pues está cotizando en relación a los beneficios a unas 32 veces los beneficios que se estiman para dentro de 12 meses. Y eso, pues evidentemente, es una valoración muy superior a la media del mercado, y creo en que todos estaréis de acuerdo conmigo en que esto no es ninguna ganga, ¿vale? Una empresa que cotiza 32 veces los beneficios que se estiman para el siguiente año no es ninguna ganga, pero también tenemos que entender que el mercado no va a regalar una empresa así, y podemos ver que en los últimos 10 años pues la empresa no ha bajado de 17 veces beneficios. Entonces, pues bueno, a lo mejor en este momento no es el mejor momento para añadir esta empresa a la cartera, pero si no la tenéis en la lista de seguimiento, yo sí que la añadiría, porque hace poco sí que di una oportunidad, cuando estuvo cerca de 20 veces beneficios, ¿vale? Recientemente, ya a lo mejor ese sí que fue un mejor momento para añadir esta empresa a una valoración más razonable, ¿vale, chicos? Entonces, yo si no tenéis esta empresa en la lista de seguimiento, yo de verdad que la añadiría, y yo ya os digo que para mí, que he estudiado el sector, me parece la mejor empresa de largo, ¿vale? Porque ya os he dicho que prácticamente se podría considerar un monopolio. Algunos comentarios más que os voy a hacer sobre ASML. Es una empresa que reparte dividendo, ahora lo vamos a ver, y que también recompra acciones, y tienen en marcha un plan de recompra de acciones hasta el año 2025, ¿vale? Hasta el final de ese año, con la intención de recomprar unos 12 billions en acciones. Bueno, esto lo tenéis que tener en cuenta, y como os comentaba antes, la empresa también reparte un dividendo que a precios actuales pues ronda el 1,1% anual, que bueno, es cierto que no es mucho. Lo interesante también es que va incrementando ese dividendo, pero yo creo que lo interesante de comprar una empresa así es la potencial revalorización que pueden tener sus acciones siempre y cuando la empresa sea capaz de seguir creciendo año tras año y aumentar sus ingresos y sus beneficios, ¿vale? Y siempre que el mercado pues la valore a múltiplos como los que ha estado pagando y no sufra un de-rating. Entonces yo os diría que lo interesante evidentemente no es el dividendo, que solo renta el 1%, sino que es el posible upside que podría tener si es capaz, como os digo, de seguir creciendo tanto en ingresos como en beneficios en el futuro. Bueno, y un último comentario rápido es que todas las empresas que vamos a ver son empresas que no tienen deuda. Aquí os pongo como la deuda neta de la empresa es de menos 1.132 millones de euros, lo que quiere decir que la empresa tiene más caja que deuda, ¿vale? O no tiene deuda neta si lo queremos ver de esa manera. Eso siempre es importante y es algo en lo que siempre hay que fijarse, ¿vale? En la situación financiera de la empresa y el endeudamiento, que en este caso no es ningún problema en ninguna de las empresas que vamos a ver. La segunda empresa de las que vamos a hablar es TSMC, que es Taiwan Semiconductor, y es una empresa que ha corregido también bastante, pues como todo el sector, ya os digo, incluso como todo el mercado. Es una empresa diferente a ASML, y esta empresa es lo que se conoce en el sector como una foundry, es decir, es la empresa que fabrica los semiconductores en sus grandes fábricas, y generalmente los clientes de esta empresa pues son otras empresas de semiconductores como estas que aquí os pongo, Nvidia, por ejemplo, AMD o Qualcomm, que externalizan el proceso de fabricación, ¿vale? Se dedican al diseño de los chips esas otras empresas, pero la producción la externalizan en una foundry, como puede ser, por ejemplo, Taiwan Semiconductor. Después hay empresas también como Intel que hacen de todo, se diseñan sus propios chips y además se los fabrican. Y hay empresas como por ejemplo AMD o Nvidia o Qualcomm que simplemente se dedican al diseño, pero toda esta parte de producir los chips pues lo encargan a otras empresas como TSMC. Esta es otra de las empresas que yo considero que son de las mejores del sector, pero se ha hablado bastante, ya os lo he comentado más veces, del posible riesgo, porque es una empresa, lo lleva en el propio nombre, ¿vale? La empresa se llama Taiwan Semiconductor y siempre se ha estado hablando de una posible invasión, sobre todo en los últimos meses, de China a Taiwán, y eso pues podría afectar a su negocio, al menos en el corto plazo. Sí que es cierto que la empresa está abriendo nuevas fábricas en Estados Unidos y se está diversificando más, pero esto lo tenemos que tener presente, ¿vale? Si vamos a invertir en esta empresa. Y también comentaros, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, que hay un súper inversor muy conocido por todos que invirtió recientemente en esta empresa de Taiwan Semiconductor. Bueno, sus acciones llevan una buena caída de más o menos el 50% desde máximos. Actualmente cotizan
a 79,75 dólares y la podéis encontrar bajo el ticker TSM cotizando en dólares, ¿vale? También cotiza en otros mercados y ya os digo que los máximos están cerca de los 140 dólares y ahora mismo no llega ni a 80 en el momento de grabar este vídeo. Como os decía, Taiwan Semiconductor, para reducir su dependencia, recientemente ha aumentado sus inversiones en Estados Unidos y inicialmente tenían previsto invertir en una nueva planta 12.000 millones de dólares y finalmente van a invertir 40.000 y en vez de una planta van a abrir dos. Esta noticia salió recientemente, aquí podéis ver el día 6 de diciembre. Van a aumentar pues las inversiones en Estados Unidos, ya os digo, lo van a más que triplicar desde los 12 billion que tenían pensados al principio hasta los 40 que van a invertir ahora, ¿vale? En esa segunda planta. Bueno, ahora podemos ver el drawdown, igual que habíamos visto en ASML, y como podéis ver, pues es el mayor drawdown o la mayor caída porcentual que han tenido sus acciones en más de una década igualmente. Ya veis que desde 2010, que hay aquí datos, raro es cuando esta acción ha caído un 25% y no había caído más que eso, ¿vale? Desde máximos. Pero la caída que lleva este año es superior al 50%, al igual que ASML, algo se ha recuperado, pero es que fijaros que casi llegó a perder el 60% de su valor, que es que tiene tela la caída que lleva esta empresa. Es una empresa que ahora vamos a ver la valoración y no tiene nada que ver con ASML, pero también hay que entender que el mercado paga múltiplos diferentes y a lo mejor no es una empresa que tiene un monopolio, ¿vale? Como la otra, aunque sí que probablemente sea la mejor foundry de largo de todo el sector, pero yo creo que ASML incluso está a otro nivel, ¿vale, chicos? Aparte de que su negocio es distinto, yo diría que es una empresa que está a un nivel superior. El negocio de Taiwan Semiconductor parece ir bien y recientemente se reportaron los datos de ventas de noviembre y esto lo confirma. Aquí podéis ver cómo los ingresos comparado interanualmente crecieron un impresionante 50%. Ya quisieran muchas empresas crecer un 50% interanual. Y lo que os había comentado antes, hay un super inversor que compró acciones durante el tercer trimestre de 2022 de esta empresa y se trata de Warren Buffett, el que muchos consideran el mejor inversor de la historia. Y lo compró a través de Berkshire Hathaway, ya sabéis que, bueno, esa empresa tiene una parte de su cartera que está invertido en empresas cotizadas, luego tiene unas inversiones en negocios privados que no cotizan en bolsa y tiene que reportar pues esas posiciones. Y entonces, gracias a ese reporte, nos enteramos de que había invertido en esta empresa, aquí podéis ver la compra, durante el tercer trimestre y es una posición de unos 4.000 millones de dólares o lo que es lo mismo unos 60 millones de acciones. Representan de la parte cotizada de la cartera de Berkshire y representa, como os digo, el 1,39% del total de la cartera de Berkshire. Así que bueno, parece que Warren Buffett ha considerado que la valoración o ve algo en esta empresa que es interesante, ya sea la valoración, la ventaja competitiva o lo que sea. Le ha parecido interesante y ha decidido invertir en esta empresa durante el tercer trimestre del año 2022. Bueno, ¿qué se espera de esta empresa? Pues si os metéis en su propia página de relación con inversores podéis encontrar información para ver qué podemos esperar para el futuro. Y es una empresa, nos dicen aquí, que ha crecido a un 17% anualizado, que es una pasada, desde que está listada en el 1994. Y lo que se espera entre el año 2021 y 2026... sus objetivos que tienen es un crecimiento de entre el 15 y el 20 anual compuesto en lo que serían los ingresos, ¿vale? La revenue. Se espera que tengan un margen bruto que sea superior al 53% y también esperan un ROE de alrededor del 25%. Entonces esto creo que es información interesante y como veis pues parece que la empresa, a pesar de haber crecido muy bien en el pasado, pues seguirá creciendo en el futuro. Bueno, vamos a pasar a ver la valoración. ¿Qué es lo que ha pasado con esta empresa? Es una empresa que si comparamos la valoración con ASML, pues ha venido cotizando históricamente a niveles más bajos, ¿vale? Ya os digo que ha venido cotizando en línea un poco con la media del mercado. De hecho, su media de los 10 últimos años es de unas 16 veces y media de beneficios. La media del mercado, más o menos, al que suele cotizar la bolsa de Estados Unidos es de unas 17 veces. Actualmente la valoración es de 12 veces PER. Es una empresa que no tiene deuda, después lo vamos a ver, y ha llegado a estar incluso más bajo. El mínimo de los 10 últimos años es de 9,6 veces PER. Veis que ha tenido una contracción muy fuerte del múltiplo, las acciones sí que tuvieron una revalorización muy fuerte y llegaron a cotizar a múltiplos pues que a lo mejor sí que eran exigentes de unas 25-30 veces beneficios o al menos mucho más altos que los históricos, y lo que ha tenido es
un recorte en el múltiplo que el mercado está dispuesto a pagar, al menos en el corto plazo, por esta empresa, pasando a cotizar, pues ya os digo, desde 30 veces PER que estaba en el año 2021 hasta 12 que está en estos momentos, que es significativamente por debajo de la media histórica. Si el mercado en algún momento decide volver a pagar las 16-17 veces que ha venido pagando por esta empresa a lo largo del tiempo, pues podría tener un upside interesante, ¿vale? A lo mejor eso es lo que ha visto Buffett, no lo sabemos, evidentemente, no va a venir él a decírnoslo, pero yo os digo que lo interesante en esta empresa sí que puede ser, en mi opinión, que cotiza a un múltiplo que es significativamente más bajo que el histórico, entonces tener una posible regresión a ese múltiplo de valoración pues podría traer un upside en caso de darse. También paga un dividendo la empresa, como os había dicho antes, que es en torno al 2% anualizado, pero bueno, en mi opinión lo interesante en esta empresa es la valoración, eso sí, siempre teniendo en cuenta lo que os he comentado antes de Taiwán y que si en algún momento sucede algo así, pues la empresa podría verse afectada, eso lo tenemos que tener en cuenta. Por echar un vistazo rápido a la deuda, aquí os he puesto el pantallazo de ticker, la posición de deuda neta es menos 17.016 millones, es decir, una empresa que tampoco tiene deuda y no hay que preocuparse en este sentido. Así que bueno, no sé qué os parece esta empresa, pero también es otra de las que yo considero más interesantes. Y ahora vamos a pasar a ver la última empresa, que se trata de una empresa de otro tipo diferente al que hemos visto hasta ahora. Se trata de Nvidia, que seguro que muchos de vosotros conocéis. ¿Y a qué se dedica Nvidia? Pues es una empresa especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico. Seguro que habéis oído hablar de las tarjetas gráficas de Nvidia, o a lo mejor incluso vuestro ordenador tiene una. Tecnologías de circuitos integrados para ordenadores y también para dispositivos móviles. Es una empresa también que ha dado un rendimiento espectacular a largo plazo. Sus acciones se han multiplicado por muchísimas veces, incluso en los 5 últimos años lo había hecho muy bien, pero que lleva una caída pues muy importante desde máximos históricos. Veremos ahora que la caída, porcentualmente hablando, es incluso superior a la de las otras dos empresas que hemos visto anteriormente. Bueno, los ingresos se han más que duplicado desde el año 2020, ha tenido un crecimiento realmente explosivo y lo mismo ha hecho pues el precio de sus acciones a pesar de la gran corrección que os digo que lleva. Aquí os pongo el drawdown y lo primero que podemos saber viendo este gráfico es que es una acción más volátil que las otras. Ya veis que ha tenido caídas cercanas al 50% otras veces en el pasado. Lo tuvo en el año 2010 a finales, también lo tuvo en el 2012 aproximadamente. Tuvo otra caída de más del 50% en el 2019-2020. Y ahora ha tenido una caída que ronda el 70% desde máximos históricos. Si echáis un ojo a la beta de la empresa, con la que podemos medir la volatilidad, pues entendemos que es una empresa que es más volátil que las otras, y esto hay que tenerlo en cuenta si tenéis pensado invertir en esta empresa, ¿vale? Que es mucho más volátil y su precio, el precio de sus acciones, fluctúa muchísimo más. Bueno, sobre Nvidia tenemos que entender que tiene dos patas clave de su negocio. Aquí podemos ver cómo se dividen los ingresos y aquí nos ponen una comparativa entre lo que sería el 2018 y también el 2023. Pone año 2023, aunque realmente estamos en el año 2022 porque se refiere al año fiscal, ¿vale? No al año natural. Ya sabéis que muchas veces el año fiscal de las empresas no coincide con el año natural, ¿vale? Entonces, por eso pone aquí 2023. Lo que podemos ver es que tiene dos patas clave del negocio, que son estas dos. Gaming, que representa el 38% de los ingresos en el último semestre, y también tenemos la parte de centros de datos, de data center, que es el 51%. Prácticamente representan el 90% de los ingresos, y luego sí que tiene otras partes del negocio, pero realmente no son tan interesantes o no tienen un impacto tan grande en los ingresos. Si queremos ver algunos datos más sobre Nvidia, os recomiendo pues que le echéis un ojo a su página de relación con inversores, ¿vale? Y os leáis el 10K para entender mejor no solo el negocio de Nvidia, sino los negocios de las otras dos empresas que hemos visto en el vídeo. Y bueno, podemos ver aquí datos de los diferentes sectores. Os había dicho antes que estos dos son los más interesantes y los de más crecimiento también, diría yo, que es el de gaming y el de data center. Ha crecido en los últimos 5 años el de gaming un 25% y el de data center ha crecido todavía más, ha tenido un crecimiento brutal del 66%. Entonces, bueno, yo creo que esas dos partes del negocio son las que deberíais investigar más a fondo, ¿no? Porque
bueno, es la mayor parte de los ingresos de la empresa. ¿Qué se estima de cara al futuro para la empresa? Aquí os he cogido estimaciones de lo que sería el consenso de analistas, ¿vale? Estas no son estimaciones que nos dé Nvidia, sino que son estimaciones del consenso. Y lo que se estima para el futuro es que la empresa se quede más o menos plana en cuanto a crecimiento para el año 2023, pero ya de cara al futuro sí que debería recuperar ese crecimiento y crezca otra vez a tasas anualizadas de alrededor del 25%. Os repito que esto es lo que estiman en este momento los analistas sobre la empresa. Y esto puede tener sentido. Ya hemos visto antes, al principio del vídeo, cómo en las estimaciones del TAM, del Total Addressable Market, de los semiconductores, pues se estimaba que 2023 iba a ser un año de parón, en el que el mercado en su conjunto pues se iba a mantener plano o incluso iba a decrecer. Bueno, en este caso los analistas estiman que va a crecer de 26.914 millones a 26.940. Si hace esto, realmente lo haría mejor que el mercado, porque su mercado va a decrecer un 4%. Pero en todo caso, ya veis que lo interesante viene a más años vista, que es cuando se supone que, pues por la mayor demanda de semiconductores, cada vez se necesitan más en el mundo, ¿no? Por la buena posición competitiva que tiene Nvidia, pues debería ir creciendo otra vez durante los próximos años. En cuanto a la valoración de la empresa, como es una empresa de muy alto crecimiento, pues ha tenido siempre unas valoraciones, al menos en relación a los beneficios, bastante altas. De hecho, veis que los mínimos de 10 años es de unas 20 veces PER. Actualmente la valoración es muy alta, pero hay que tener en cuenta que se estima que la empresa va a crecer mucho. Realmente, si la empresa logra crecer a esos ritmos, pues a lo mejor, a pesar de estar cotizando ahora mismo a 43 veces beneficios, es posible que a lo mejor no esté tan cara como parezca. Pero claro, aquí es donde viene el problema que pasa con todas las empresas de crecimiento. Y es si de repente la empresa empieza a crecer menos que lo que se está descontando. Pues ahí es cuando puede venir una contracción en el múltiplo de valoración. Yo no digo que esto vaya a suceder, ¿vale? Pero es un escenario que podría pasar. Y a lo mejor si la empresa, en vez de crecer a estos ritmos que estiman los analistas, pues que sería un 25% anualizado, pues crece a lo mejor a un 15% o a un 12%, pues es posible que el mercado no esté dispuesto a pagar las 40 veces beneficios a las que cotiza actualmente, y ya veis que incluso llegó a cotizar mucho más arriba, en torno a las 70 veces beneficios, y te aplican una contracción del múltiplo, y eso podría ser un problema. Es por eso que yo prefiero invertir en acciones que a lo mejor coticen a valoraciones más bajas, aunque vayan a tener un crecimiento menor, porque considero pues que a lo mejor hay un mayor margen de seguridad. Ya os digo que sí que es cierto que si esta empresa crece a esos ritmos, pues a lo mejor está en precio o incluso podría estar barata, pero tenéis que pensar siempre eso, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede si las cosas no salen como estiman los analistas en el futuro? Porque ya veis que muchas veces se equivocan y realmente la empresa podría crecer menos, ¿vale? Tenéis que pensar eso. ¿Tengo suficiente margen de seguridad a estos precios? De las tres empresas que hemos visto, ya habéis visto que son un poco diferentes todas, a mí esta sería la que menos me gusta, lo cual, ojo, no quiere decir que sea una mala empresa ni que lo vaya a hacer mal, ¿vale, chicos? De hecho, históricamente lo ha hecho genial, pero yo aquí considero que hay menos margen de seguridad para invertir y no me gusta tanto su modelo de negocio como, por ejemplo, puede ser el de ASML, que ya os he dicho que prácticamente es un monopolio. Bueno, sobre la empresa, paga un dividendo que es irrisorio, ¿vale? No renta prácticamente nada, el 0,09%, entonces no creo que nadie vaya a invertir en esta empresa por ese motivo. Y el riesgo, lo que os decía antes, pues es ese, ¿no? Que la empresa sufra una contracción del múltiplo. Es una empresa también, chicos, que igual que las otras dos no tiene deuda, entonces por este lado pues estaríamos cubiertos y muy bien. Bueno, y ahora lo que os había prometido también al principio del vídeo, otra forma que tenemos de tener exposición a este sector es a través de ETFs, que son fondos de inversión cotizados al fin y al cabo. Ya que os he puesto dos ejemplos de ETFs para invertir en este sector, pero hay más, ¿vale, chicos? Yo aquí os he puesto estos dos para daros una idea, pero realmente hay más y os invito a que lo investiguéis. Primero tenemos el VanEck Semiconductor ETF, ahora vamos a verlo y vamos a ver su composición. Y tenemos también el iShares Semiconductor ETF. Os dejaré aquí abajo en la descripción pues toda la información de estos ETFs para que lo veáis por vosotros mismos. Aquí tenemos el VanEck Semiconductor ETF. Y aquí podemos ver el rendimiento que ha tenido desde el año 2020, que es desde cuando hay aquí información, que será cuando se creó este ETF. Vemos que lo había hecho bastante bien, se había revalorizado desde la zona de 100 hasta la zona de 150 dólares, pero como todo el mercado ha corregido, y eso incluye también el mercado de los semiconductores y la bolsa en general,
pues ha tenido una caída importante y ahora mismo está en niveles de 101 dólares, es decir, igual que prácticamente en el año 2020. Si nos venimos aquí a la parte de holdings, pues podemos ver la composición que tiene. Al final, pensar que al comprar un ETF de este tipo, pues estaríamos invirtiendo en buena parte o en todo el sector de los semiconductores con una única posición. En este caso, aquí podéis ver las principales posiciones. La primera sería Nvidia, con un 11,79% de los activos invertido en esta empresa. Bueno, podéis ver cómo también tiene las otras dos empresas de las que hemos hablado en el vídeo, que son ASML y Taiwan Semiconductor. Y también hay otras muchas empresas como Qualcomm, AMD, Intel, Applied Materials o Texas Instruments, entre otras, y aquí podríais ver pues los pesos que tiene cada una de estas empresas. Y el otro ETF que os había dicho es el iShares Semiconductor ETF. Ya os digo que os voy a dejar en la descripción pues estas páginas web, ¿vale? Para que lo podáis ver por vosotros mismos. Aquí tendríamos el Total Return que ha tenido pues a largo plazo, ¿vale? A 10 años pues sería un 21,38% anualizado el rendimiento que ha tenido este ETF, y aquí podemos verlo dibujado en una gráfica como 10.000 dólares invertidos en el año 2001 nos ponen aquí, bueno, pues hoy valdrían muchísimo más, valdrían unos 65.000. En lo que es el último año pues ha tenido una corrección importante, aquí veis de un menos 27%. Ya al igual que en el otro, pues si nos venimos aquí a Holdings podemos ver las principales posiciones que tienen, ¿vale? Esto mirároslo con más detalle si vosotros queréis invertir en estos ETFs. No es una recomendación de inversión ni nada, chicos, ¿vale? Simplemente pues es una manera alternativa que existe para invertir en este sector de los semiconductores del que parece que podemos esperar crecimiento de cara al futuro. Y podéis ver, pues por ejemplo, la primera posición de este ETF es Broadcom, la segunda sería Nvidia también, Texas Instruments la tercera, y aquí veis los pesos, ¿no? Por ejemplo, Texas Instruments tiene un 8%, Nvidia un 8,4% también y Broadcom un 8,65%. Entonces nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Si os gusta este tipo de vídeos, pues en el futuro podría hacer también de otros sectores. Por ejemplo, se me había ocurrido hacer un vídeo de este estilo, viendo un par de empresas o tres que puedan ser interesantes, pero del sector del lujo. Dejadme aquí en comentarios si os interesaría un vídeo así. Y nada más, chicos, si queréis dejar un me gusta para apoyarme, pues se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo.